estamos haciendo un recuento de lo que vimos en la clase pasada, que eran las estructuras que se formaban parte de una célula eucariota, ¿verdad? Hablamos que normalmente este tipo de célula posee 4 partes principales, 4 estructuras que todas tienen, no importa el tipo de célula, la forma o la función que realice, todas van a tener una membrana plasmática, un núcleo, que es lo que las diferencia de las procariotas, van a albergar el ADN, que dirige toda la actividad celular, los orgánulos u organelos, que cada uno tiene una función dentro de la célula, y por supuesto el citosol o citoplasma, en donde estos organelos se van a encontrar suspendidos. Entonces, en algunas, como la célula vegetal, pues encontramos además la membrana celular, la pared celular. Bueno, entonces ya hablamos de la membrana. Dijimos que era una doble capa de fosfolípidos con algunas proteínas que forman canales por donde ingresan sustancias, que rodea la célula, la separa del medio exterior y tiene una permeabilidad selectiva. Entonces ingresan agua, metabolitos, iones, algunas sustancias, ¿verdad? Hasta aquí fue a donde llegamos. Entonces hablábamos de que tiene regiones hidrófilas que permiten el paso del agua, que son esos canales de proteínas y glúcidos o carbohidratos, y las regiones hidrófobas, que es todo el espacio donde están los fosfolípidos. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Parcial número 1, solo que esto lo voy a cambiar porque va a estar hasta después de lo que vimos el día de hoy. Ahí está. O sea que si tiene que entra lo del día de hoy. Ahí estamos. Bueno, entonces la clase de hoy vamos a hablar de el núcleo. Ese es el tema que nos toca trabajar el día de hoy. Ahora, veamos esta pequeña estructura que se encuentra exactamente en el centro, o bueno, más o menos en el centro de cada célula. Es una estructura, es de los organelos más grandes, e incluso si tenemos la oportunidad de ver células en el microscopio como los del colegio, esto es la única estructura que se logra ver. Se ve la membrana celular, obviamente su citoplasma, y en el centro la célula. Entonces, en el año 2019, en la Expo Engadi, los alumnos hicieron un raspado del tejido interior de la mejilla, lo colocaron en el microscopio con azul de metileno y se teñían las células para que las personas que se sometieran a la prueba pudieran ver sus propias células epiteliales. Entonces, con una tinción sencilla se puede observar el núcleo, la membrana celular bien definida, y son los organelos que se logran ver con el microscopio óptico, que es el microscopio normal que tenemos. Ya con un microscopio electrónico de barrido, que son unos aparatos pues mucho más avanzados, ya se logran ver los demás organelos. Pero con el microscopio óptico, que es el que se tiene en el colegio, únicamente logramos ver el núcleo y la membrana bien definida. Vamos a darle a aceptar aquí a unas personas que tienen que venir más temprano a la clase. Bueno, esperemos que los problemas con el internet se vayan solucionando en estos días. Bueno, veamos entonces la información, que aquí parece bastante. Si viajamos ahora al interior de la célula, imagínese usted ingresando, pasando a través de la membrana plasmática. Una de las estructuras más prominentes, las más grandes que vamos a ver, es el núcleo. El que activó micrófono va a participar. ¿Tiene alguna pregunta para qué realizar? Recuérdense activar el micrófono únicamente si van a participar. Bueno, entonces lo más grande que vamos a ver adentro de la célula es el núcleo.
El núcleo, perdón, es el centro de información de la célula. Ahí se guarda todo, desde el código que le dice que va a ser un hepatocito, una célula del hígado, o que va a ser un linfocito y va a estar en la sangre atacando pues agentes patógenos, o va a ser un neutrófilo pues atacando bacterias, cualquier cosa que esté ingresando al cuerpo. O puede ser que le haga ser una célula del músculo, que es más o menos como la que están viendo aquí, alargada y todo. La única célula, y eso quiero que lo anote porque esos datos son los que me gusta preguntar. La única célula que no tiene núcleo es el eritrocito. Los glóbulos rojos que les llaman. Ellos no tienen núcleo. Incluso por ellos tienen una forma como de dona, con un espacio hundido en el centro, bicóncavo, porque es de ambos lados. Ellos no tienen núcleo porque todo... Perdón, sí, ¿cómo dijo que se llamaba la célula? eritrocito. Gracias. Tiene 3 nombres: eritrocito, glóbulo rojo o hematíe. Hematíe con H, por favor. Esos son los 3 nombres: hematíe, eritrocito o glóbulo rojo. Ellos no tienen núcleo porque tienen que llevar una molécula bastante pesada, que es la hemoglobina, a la que se adhiere el oxígeno y ya transportan eso por la sangre. Entonces son las únicas que pues como que funcionarán sin cerebro, las pobrecitas, ¿verdad? Porque no tienen núcleo. Pero su organización hace que sigan siendo células eucariotas. Lo que pasa es que dejan el núcleo para poder llevar la hemoglobina. Bueno, entonces, ¿qué es el núcleo? No escuché la ¿La última qué? última de las células que acaba de mencionar, Los eritrocitos. ¿sí? Ahora, dije que los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, o sea, tienen esos 3 nombres, no tienen núcleo porque deben llevar la hemoglobina. Hemoglobina con H. Bueno, ustedes creo que han escuchado el término anemia, ¿verdad? Y sabemos de alguien o alguna vez, tal vez alguien la padeció. Cuando hablamos de anemia es cuando no tenemos suficiente hemoglobina. Entonces eso tiene que ver con los eritrocitos. Si no hay suficiente hemoglobina, el cuerpo, los eritrocitos no pueden llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, y por eso las personas con anemia se desmayan seguido y cosas así. O también puede ser de que no se forman los suficientes eritrocitos. Entonces, con eso tiene que ver con esto de la anemia. Ahora bien, como estamos hablando del núcleo, mencionaba los eritrocitos porque son de las únicas células que han tenido que abandonar ese núcleo para poder cumplir su función en el organismo, que es llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre. Entonces, son bastante especializados. Bueno, permítame un segundo en lo que ustedes copian lo más importante. Señor, disculpe. Señor, Señor, disculpe, no te puedo escuchar. No se escucha. sí, No se escucha. Señora, no se se escucha. escucha. Ya, gracias, tenía desactivado el micrófono, es que le doy clic, pero mi compu está algo lenta a ustedes, es que la utilizo casi todo el día y la pobre pues ya está pidiendo tiempo. Yo también. Bueno, no, sí es que ayer la utilicé demasiado, ustedes, a la 1 tal vez, pero bueno, ya está, ahorita sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, mis muchas. Ah, va, entonces yo ahí estaba emocionando la charla de mi vida y no me escuchaba. Bueno, vamos a hablar aquí de lo que está subrayado, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos de importante en el núcleo? Porque es una estructura tan grande dentro de la célula. La razón es simple, ¿verdad? Ahí está el ADN. El ADN es la sustancia que contiene nuestros genes, nuestra información genética, lo que lo hace ser a usted chaparrito o alto, con tendencia a ser delgado, con tendencia a ser gordito, con tendencia que su cabello sea liso, que sea arrepentido como el mío, ¿verdad? Que entre liso y colocho, o toda esa información está en su ADN, en el ácido desoxirribonucleico. Entonces, el ADN se condensa dentro del núcleo y forma los cromosomas. Y todos los cromosomas en conjunto pues forma la cromatina. Este material genético se encuentra separado del resto de la célula por una membrana, o sea, el núcleo tiene su propia membrana nuclear. Esta lo recubre y lo diferencia del resto de la célula. Eso es lo que hace a las células eucariotas diferentes de las procariotas, esa membrana que separa el núcleo del resto. Por eso es que las eucariotas tienen su material genético bien empaquetado en el núcleo y no regado como las procariotas. Entonces, en realidad, el límite alrededor del núcleo está formado por dos membranas, llamadas membrana nuclear externa e interna. Entonces, vamos a encontrar que el núcleo tiene dos membranas. Si usted lo ve aquí, se ve una pequeña división. O sea, tiene su membrana exterior y una membrana interior. O sea, tan diferenciado está que tiene empaquetado en una membrana el ADN y esa membrana está cubierta por otra. Entonces encontramos un sistema de doble membrana. Consideradas en conjunto las dos membranas que forman la envoltura nuclear. O sea, esa envoltura, esa capa del núcleo está con doble membrana. Incluso más que la célula. La célula en sí solo tiene la membrana plasmática y ya estuvo. El núcleo tiene doble membrana. Un rango exclusivo de las membranas de la envuelta nuclear es la presencia de numerosas aberturas. Por eso, cada vez que usted ve ilustraciones del núcleo, las ve como porosas, con agujeritos, porque necesita que el ADN, cuando se extiende, sale de los cromosomas o se extiende el ADN, se rompe la doble hélice y sale una sola cadena de esa doble hélice por esos poros. Se va a los ribosomas y allí se da la producción de proteínas. Entonces necesita tener esos poros para que en cualquier momento salga el ADN de la del núcleo. Entonces tiene poros en toda esa capa, en esas membranas, para permitir la salida del ARN, que es una sola hélice de ADN. Recuérdense que el ARN existe el mensajero de transmisión, de transcripción, existen varios tipos. Estos pues tienen funciones diferentes y necesitan salir del núcleo para ir a dar órdenes a la célula. Entonces, así es como se maneja. Por eso necesita esa envoltura nuclear, necesita esos poros para que cuando el ADN se separe en ARN, este pueda salir y así llegar a las partes de la célula pues donde se necesita una instrucción. Cada poro es un canal a través del cual se intercambian moléculas hidrosolubles entre el núcleo y el citoplasma. Recuérdese que el núcleo es un organelo que también necesita nutrientes, necesita líquidos para funcionar. Entonces, acá estos poros sirven, vamos a subrayar esta parte, es importante. Cada uno de esos poros sirve para que entre materiales hidrosolubles, quiere decir que son solubles en agua. Aquí la membrana del núcleo es hidrofílica, o sea que permite el paso de sustancias que tienen que ver con agua. No es como la membrana plasmática que separa y es hidrófoba en su mayoría y solo pequeños canales hidrofílicos, ¿no? En este caso el núcleo, toda su membrana es hidrofílica, permite la entrada de sustancias
que son solubles en agua por cada uno de los poros que encontramos en toda la membrana. A ver, y antes de cambiar, quiero aprovechar este recurso que está aquí, estas células teñidas de verde donde su núcleo está de rojo. A ver, alguien que me diga qué proceso se está dando en esas células. División celular. La división celular. A ver, y si esa división celular da como producto dos células hijas iguales, ¿qué tipo de división celular es? No, esto es a nivel célula, no es que esos no son células sexuales, esas incluso son, miro yo que son células del tejido muscular. Tienen dos opciones, mitosis o meiosis. Meosis, señor. Meiosis, señor. A ver cuántas células dan origen a la meiosis. La meiosis se utiliza en los gametos reproductores. Estamos hablando del óvulo y el espermatozoide. Esta es una secuencia. Ajá, es mitosis. La meiosis es una secuencia de dos mitosis en donde en la primera son dos células hijas con 46 cromosomas y en la segunda salen 4 células hijas pero con 23 cromosomas, es decir, la mitad. Por eso necesita en el momento de la fecundación, óvulo y espermatozoide complementan los 46 cromosomas que tenemos nosotros como parte, como ADN, como nuestro código genético. Ahora, en la mitosis, estas dos células que resultan son iguales, cada una tiene sus 46 cromosomas. Entonces, la mitosis se da en todas las células somáticas, es decir, todas las del cuerpo, exceptuando al óvulo y al espermatozoide. Esas son las que realizan meiosis. Un dato para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos entonces con la siguiente. Se ve bastante, pero está bastante grande la letra. El número de cromosomas en el núcleo es característico de cada especie. Aquí está de lo que estaba hablando anteriormente. O sea, cuántos cromosomas hay en el núcleo de una célula depende de la especie. Puede ser tan bajo como solo 2, por ejemplo, en los espermatozoides y ovocitos de los saltamontes. Imagínense esa especie de insectos, solo tienen 2 cromosomas en sus gametos sexuales. Quiere decir que ellos en cada célula tienen el doble, que serían 4. O alcanzar varios centenares. Entonces pueden haber pocos cromosomas o pueden haber cientos, ¿verdad? Los cromosomas son más fácilmente visibles durante la mitosis, que fue lo que vimos acá en esta imagen, que usted puede ver ahí, eso de color anaranjado, son los cromosomas condensados que se alinean y se separan cuando ya se termina la mitosis. Entonces, los cromosomas los vamos a poder ver cuando está la célula en fase de mitosis o de división celular, cuando están muy condensados y se tiñen intensamente. Durante la interfase, los cromosomas se dispersan en forma de cromatina constituida por ADN, es que aquí está en inglés, ADN, y aparece también el nucleolo. O sea, cuando en la interfase es en la fase en la que se duplica todo esto, este material genético para que puedan salir suficientes pues que se pueda dar la división y que al final resulten 2 células con la información genética completa. Entonces, en el núcleo aparece también el nucleolo. Esto es importante hasta acá. Control S. Ahí está. Esto es importante. Y anote como ahí como dato interesante, ¿verdad? La especie humana tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Los últimos 2 cromosomas, que son los cromosomas sexuales, ahí es donde definen si vamos a ser hombre o mujer. En los hombres pues encontramos el cromosoma X y el cromosoma y es hombre. En la mujer pues... Señor, ¿cuántos cromosomas tenían los humanos? A ver, lo repito. Pues. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas.
ojo que ahí están de forma individual, 46 cromosomas. O si los damos en parejas, tenemos 23 parejas de cromosomas. ¿46 cromosomas o 23 parejas de cromosomas? De esos, los cromosomas sexuales indican el género de que vamos a hacer, el sexo, ¿verdad? Si va a ser mujer o va a ser hombre. XX, mujer, XY, hombre. Entonces, es una forma, incluso en su ADN dice qué va a ser usted, si va a ser hombre o va a ser mujer. Ya lo que decidan después de eso, pues eso ya no es cuestión del ADN. Entonces, en el núcleo aparece también el nucleolo y vamos a ver esa pequeña estructura que aparece en el centro del núcleo. Es responsable de la síntesis y ensamblaje de la mayoría del ARN, el ácido ribonucleico. El ARN es como la mitad del ADN, ¿verdad? El ADN es una estructura de doble hélice. Cuando esas dos hélices se separan, cada una por separado, es ARN. Entonces, en el nucleolo se ensambla la mayoría del ARN y proteínas necesarias para formar las subunidades de los ribosomas. Entonces, allí se ensamblan proteínas, se ensambla ARN que va a ir a trabajar a los ribosomas. Y ahí vamos a ver más adelante la función de los ribosomas. Los nucleolos están generalmente asociados con regiones específicas de ciertos cromosomas. Entonces, están asociados con cromosomas específicos. O sea que los nucleolos tienen funciones bastante específicas con relación a la función de los cromosomas. Esto ya es hablar de genética. Bueno, entonces ahí tenemos partes importantes. Ya sabemos cuántos cromosomas tiene la especie humana. Estos pues se encuentran condensados en el ADN y el núcleo, lo que está en el centro del núcleo, está más relacionado al ARN que al ADN. Entonces eso quiero que tomemos esa diferencia. Ustedes me avisan cuando pueda cambiar esta diapositiva. Bueno, ¿están copiando o cambiamos? Ya, profesor. Espérese, señor. Espérese, señor. Ya, señor. Todavía no, Le vamos a señor. dar un minutito a los compañeros que todavía están copiando. Bueno, entonces miren, el dato que les di de los 46 cromosomas, ahí se recuerdan que esto es solo para las células somáticas, todas las del cuerpo. En cuanto a gametos, pues estas tienen la mitad de la información genética. Por eso ustedes la mitad de la herencia de su papá y la mitad de la herencia de su mamá, genéticamente, ¿va? Herencia financiera, a saber si les van a dar, eso no tiene nada que ver con la genética. Pero entonces, es la mitad de mamá y papá. Por eso tenemos características, nuestro fenotipo, o sea, nuestras expresiones físicas tienden a ser parecidas a nuestros padres, ¿verdad? Por ejemplo, pueden tener, yo qué sé, ¿verdad? Algo de su mamá, algo de su papá, incluso de los abuelos, porque la genética puede traer caracteres heredables desde otras generaciones, ¿verdad? Entonces, tal vez, por ejemplo, sus dos papás tienen ojos cafecitos y usted salió de ojos claros, ¿verdad? No es que sea hijo del lechero, sino que puede ser que en su familia, en otras generaciones, exista
ese gen para tener los ojos de ese color, pero no se había expresado hasta su generación. Puede ser, ¿no? Entonces, existen esas posibilidades. Todo lo que está escrito en nuestro ADN, que es nuestros genes, se pueden o no expresar en nuestro cuerpo a través del fenotipo, ¿verdad? Nuestras expresiones físicas. Esto depende del tipo de genes que tengamos. Hay genes dominantes y hay genes recesivos. Por ejemplo, hay personas que no pueden doblar la lengua en forma de taquito. No sé si usted lo ha hecho alguna vez, que no pueden enrollar la lengua. A ver, no sé, inténtelo hacer y compruébelo, ¿no? Cuando hacen la lengua así como taquito. Si usted lo puede hacer, tiene un gen dominante allí. Si no lo puede hacer, o sea, de enrollar la lengua así en forma de taquito, es un gen recesivo. Incluso las personas, si se observa aquí en la frente y si tiene el cabello como en forma de pico acá, se llama pico de viuda, pues es también un gen dominante, los que lo tienen. Y los que tienen la frente pues totalmente recta, no tienen ese gen. Si se observa las orejas también, si vemos el lóbulo de la oreja separado, como con un cortecito, es un gen dominante. Hay quienes tienen la orejita como pegada de una vez al rostro, entonces carecen de ese gen. Son pequeñas expresiones físicas, pero que nos dan información del tipo de genes que tenemos. Entonces ahí se observa, ¿verdad? Si tiene la oreja separada totalmente del rostro, si la tiene pegada es que hay un gen recesivo. Esto de la lengua, incluso el pulgar, ¿verdad? Hay muchas características en las que podemos ver si tenemos genes recesivos o genes dominantes. Bien, desde hace rato he visto a Ángel Canto con la manita levantada, no sé si tienes alguna duda. Igual a Jasmine Cuj y a Everilda Cushil tienen la manita levantada, no sé si hay dudas. No, yo solo para comentarle que yo tengo así el oído. ¿Separado o junto? Junto. Junto, entonces sí es un gen recesivo. O sea, no es que te afecte en tu diario vivir, pero esta diferencia, ¿verdad? Tener la oreja así como despegadita es un gen dominante. No todos la tienen así. Y hay muchos que ni siquiera se habían dado cuenta que tenían la oreja pegadita, ¿verdad? O la tienen separada. Entonces hay que observarse ustedes. A ver, ¿quién más quería consultar o participar? Ángel. No, creo que no. Jasmine o Douglas. No, gracias. Ya, va. Solo yo tengo el pelo como en V, que va en la frente. Ah, tú sí lo tienes así. Yo no me recuerdo, yo creo que sí. Ese es un gen dominante, ¿verdad? Los que tenemos la frente así rectecita es un gen recesivo. Ahora, si le miramos ese como piquito en el cabello, es un gen dominante. Entonces, incluso lo de la lengua, ¿verdad? De poderlo hacer en forma de taquito. Señor, ya puede Eso hacer es la un de gen. ella. Sí lo puedes. A ver, intente hacerlo de la lengua. Si no lo puede hacer, y hasta ahorita está descubriendo eso, es que usted tiene un gen recesivo ahí. Entonces intente hacer la lengua así, como que fuera taquito, enrollarla. Si Yo no lo puedo hacer puede, en 3. Yo lo puedo hacer en 3 ahora, también. Sí, yo la puedo. sí, ese gen sí ya no lo conocía. No, lo normal es poderlo hacer solo en 2. Entonces ese ya es un gen dominante. Ahora, los que pueden en 3, no sé, ¿verdad? Que benditos genes, porque yo la lengua así sí no la puedo hacer. Y hay quienes no pueden ni doblarla así en taquito. Entonces, eso ya es una expresión de los tipos de genes que tiene en su cuerpo. O sea, eso se llama fenotipo, lo que podemos hacer o demostrar en el cuerpo, ¿verdad? O lo que tenemos ahí. Bueno, entonces son diferentes aspectos, ¿verdad? Incluso al observar sus manos, ¿verdad? Si todos sus dedos están a la misma altura, es una expresión genética. Otros tenemos siempre el pulgar más largo que los demás, eso también es una expresión genética. Entonces ahí vaya observando esa forma en que su ADN se ha expresado y ha hecho en su cuerpo tal y como es. Muy bien, y aquí vamos, con esto vamos a terminar. Aquí estamos observando entonces cómo se ve el núcleo de una célula. Entonces vean esa membrana llena de esos poros.
Para los que sufren de tripofobia, ha de ser horrible ver estos montón de agujeritos que les da como cosa, pero si no, pues todo bien. Entonces, esta es la membrana nuclear, llena de poros, de agujeritos pequeños porque necesita que ingresen sustancias y que salgan de él. El núcleo no es tan lleno de cosas como la membrana plasmática, ¿verdad? Que decide no, sino que deja ingresar, porque se supone que todo lo que ingresa a la célula ya fue seleccionado por la membrana plasmática. Entonces al núcleo como que ya está un poco más relajado, ¿verdad? Entonces veamos, aquí tenemos la cromatina, que es lo que está en el interior del núcleo. Aquí está la doble envoltura nuclear. Y miren que esto es hecho con microscopio electrónico de barrido, porque en nuestros microscopios ópticos no logramos ver todo esto. Bueno, entonces aquí tenemos todos los poros nucleares. Esta es la envoltura vista desde afuera, esto es el núcleo visto desde adentro. Y aquí tenemos al nucleolo, que es una región, no es que esté tan definido, pero sí está ese punto más oscuro donde la cromatina se condensa más dentro del núcleo. Y obviamente pues el nucleoplasma. El nucleoplasma es como el citoplasma de toda la célula, pero el núcleo tiene su propio citoplasma que se llama nucleoplasma, que es como la gelatina que le forma todo lo del interior. En eso está flotando la cromatina y el nucleolo. Esta es la estructura interna entonces de un núcleo celular. Bueno, a ver, entonces me imagino que ya tomó nota de lo más importante del núcleo, ¿verdad? Bueno, como apenas hemos visto la membrana plasmática y el núcleo, pues nos queda hablar de todos los demás y todos los demás organelos. Sí es bastante la información que hay. Pero entonces vamos a hablar del trabajo que este ya es un trabajo de 10 puntos, un trabajo de unidad, que es el siguiente. Bueno, para la grabación de la clase solo aquí la vamos a dejar. Ya vamos a hablar de todos estos organelos, ¿verdad? Centriolos, mitocondrias, núcleos, retículo, aparato de Golgi, vacuolas, lisosomas, ribosomas. Vamos a hablar de todos ellos. Vamos a dejar el trabajo número 1 y este sí quiero que lo anote por favor.